Seguimos en los temas del día. Una particular manera de presentar esta nota, cuyos entrevistados deben preservar su identidad. Porque vamos a hablar de la cuestión de las drogas y quienes son invitados, en este caso, pertenecen a una organización denominada Familiares de Naranón. Son familiares directos, María Teresa, de personas afectadas por el flagelo de la droga. Efectivamente, el otro día nos encontramos en Casa de Gobierno cuando se presentó un programa para desarrollar a partir de 2017, con algo que ya se viene desarrollando en 2016, y Geraldina y Marcelo hablaron un poquito con nosotros y a mí, Julio, me impresionó un poco la expresión que tenían, ¿no? Porque todos sabemos que cuando se tiene un familiar adicto a la droga se afecta a toda la familia, pero ellos directamente decían, hunde a toda la familia. Así que bueno, queremos que nos cuenten un poco, nos den su testimonio para después poder conversar con otras personas que hacen tratamientos a ver si realmente son válidos o no. Marcelo y Geraldina tienen la valentía de estar acá y de contar el problema. Bueno, a los dos, bienvenidos, buenos días. Y fundamentalmente, ¿cómo encarar un problema cuando tenés una persona que está afectada por el flagelo de las drogas dentro de la familia? Bueno, hola, mi nombre es Geraldina, yo soy un familiar en recuperación de Naranón. En principio me gustaría leerte unas líneas que es como para resumir lo que es nuestro programa. Los grupos de familia Naranón son una confraternidad en todo el mundo para las personas afectadas por la adicción de otra persona. Como un programa de 12 pasos ofrecemos nuestra ayuda al compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Llevamos un mensaje de esperanza al permitir a otros que sepan que no están solos, al practicar los 12 pasos de Naranón y cambiando nuestras propias actitudes. Respetamos el anonimato. Nuestro programa no es religioso, sino una forma de vida espiritual. Bueno, eso es más o menos, digamos... podríamos destacar ejes, ¿no? Para que quede. No apelan a la religión, pero sí a la vida espiritual como manera... No solamente un tratamiento psicológico, ¿no es cierto? Sino también vida espiritual y que no están solos. Que no estamos solos. Dos ejes importantes. Y Marcelo... ¿Por qué dicen se hunde la familia? La droga hunde a la familia. Y porque cuando te llega el problema de una persona enferma de adicción, te empieza a cambiar su forma de vida y eso empieza a repercutir en toda la familia. ¿Cómo, por ejemplo? A repercutir, porque esos tienen cambios de actitud, tienen muchos cambios, empiezan a ser un poco más agresivos, empiezan a mentir, a manipularte. Marcelo, y eso ya te molesta a toda la familia. Cuando ustedes ven el cambio de actitud, también Geraldina, para vos es la pregunta, en un integrante de la familia, como estas cuestiones que decís, ¿lo identificás inmediatamente con la droga o con el consumo de droga? No, por ahí, en mi caso particular, vos casi siempre el último que se da cuenta es el familiar de lo que está pasando, pero... Sí, después ya cuando ya va a empezar a ver una serie de cambios, porque esta es una enfermedad progresiva, te vas dando cuenta que ya está instalado en tu familia y ya es difícil. Sí. Geraldina, ¿en tu caso lo viviste así también? Sí, también. Bueno, yo tengo más de un familiar con problemas de adicción. Gracias a Dios, hoy, solo por hoy, como decimos nosotros, los dos se encuentran en recuperación. En mi caso, primero no entendía, digamos, en realidad qué estaba pasando. Después me enteré, después llegar a los grupos y también aprender en los grupos que la adicción va más allá de lo que es un consumo de sustancias, digamos. Eso fue algo, digamos, que a mí me costó mucho entender cuando en los grupos nosotros hablábamos de que era una enfermedad, física, mental y espiritual, así como nosotros empezamos a afectarnos de esta misma manera. Por eso hablábamos hace un ratito de esto de que es un programa espiritual. Nosotros empezamos, digamos, desde ese enfoque a poder, digamos, sanar la familia, ¿no? Entendemos que una persona adicta a la familia, en la familia, empieza con todos sus problemas
y la empieza a afectar. Muchos hablan de enfermedad familiar, otros de afección familiar, pero bueno, nosotros, digamos, en los grupos siempre cuando entramos, lo primero que se dice, digamos, es esto. Más allá de que el adicto busque su recuperación o no, la familia empieza a hundirse, empieza a caer en este mismo pozo depresivo, en este mismo pozo de enfermo o afectado. Entonces, empezar a salir, empezar a buscar la forma, empezar, independientemente si el familiar busca su recuperación o no, la familia puede salir, puede cambiar su vida, puede encontrar felicidad. En principio empieza a girar en torno a ese problema y no puede hacer ningún otro proyecto. Claro, porque lo que suele pasar es que uno se centra en el adicto y en la persona enferma y empieza a girar como un satélite alrededor de lo que él hace. Acá en los grupos donde nosotros participamos, es como que nos centramos más en nosotros, en tratar de estar bien, es como correrse un poco de ese círculo vicioso donde uno está, para verlo de afuera y para poder ayudarlo. Claro. Más que todo nos ayudamos nosotros, pero ellos al darse cuenta que uno tiene un cambio de actitud, también en ellos repercute en una forma positiva. Como muchas otras enfermedades, ¿no? Sí. El gobernador dijo, cuando presentó hace 2 o 3 días el programa, que la madre de la adicción es la exclusión. Pero no sería esa la única causa, ¿por qué creen ustedes que en su familia algunos miembros pudieron llegar a ser adictos? Sí, por un lado, hay una de las reglas que tenemos ahí dentro de los grupos es que no hablamos ni de políticas ni de religión. Ajá. Así que lo que dijo... ¿Y de causas? ¿Y de causas? De causas, sí, de causas. ¿Por qué no hay algo que lo produzca, que uno diga, bueno, esta patología se produce por tal cosa? Sino que es algo integral. Por ahí hay familias que están bien constituidas, tienen 4 hijos y uno tiene el problema de ser de la enfermedad. Y ya ahí ya te sacas ese tabú que todo el mundo tenía de que, porque será la familia que algo hizo mal. No, hay familias que tienen 4 hijos y uno tiene el problema. Por ahí hay gente que se culpa mucho por eso, pero hay que tener en claro que uno no es el culpable de la enfermedad, no la puede controlar tampoco y no la causa. Ahora, hay un montón de cosas que influyen. Hay una cuestión que me parece que imagino que deben trabajar en estos grupos y en donde deben tener la necesidad de ser realmente muy fuertes, porque la familia, ustedes decían, cae en una suerte de pozo depresivo por esta circunstancia, pero la familia también es la que tiene que dar el paso para lograr que esa persona con adicción tenga que ser tratada y fundamentalmente ser guardián de que el tratamiento tenga algún tipo de rendimiento, es decir, para que la persona no vuelva a consumir, para que no vuelva a los malos hábitos o no vuelva a aquellos grupos que lo incitan a consumir. ¿Es así? Es así. Nosotros dentro de los grupos aprendemos, nosotros decimos lo que podemos y lo que no podemos hacer, ¿no? Lo primero que hablamos siempre es de poder ponernos a nosotros mismos límites. Uno está acostumbrado como a decir, le voy a poner límites. Y en realidad es uno mismo el que se tiene que poner límites, decir, bueno, hasta acá llego, hasta acá hago, hasta acá no hago. Muchas veces a mí me pasaba que por amor, por pensar que estaba ayudando, en realidad estaba facilitando, en realidad no estaba ayudando, en realidad estaba haciendo que esa persona entre tapar y cubrir y, ¿no? Esto de que se siguiera también hundiendo, ¿no? Esto de Perdóname, y en esto que estás diciendo, ¿es habitual que la gente, por ejemplo, al detectar que un familiar o una persona querida está consumiendo drogas, mire para otro lado tratando de desentenderse del problema, tratar de, por temor, no afrontarlo para que no haya un problema mayor en el grupo familiar? Lo que pasa es que esto es como una enfermedad que todo el mundo te juzga. Por eso que decía yo anteriormente, de que dicen, ¿qué habrá hecho para que esa persona llegue a tal cosa? Y no es así. Usted decía que eran los últimos en enterarse, yo me imagino que es muy abrumador. Algunos son los últimos. Por ahí otros se enteran ahí nomás
y te empezás a poner mal y empezás a buscar por todos lados, pero no es esa la solución de... Uno no los controlamos, Parte, básicamente. O sea, Partes tienen también que- están. ellos tienen que querer, un adicto tiene que querer, Tiene que Curarse a él, ¿no es querer cierto? eso, si no, es bastante difícil. ustedes ayudan. podemos Exactamente. ayudar, podemos acompañar, no podemos hacer lo que deje de consumir, ¿no? Claro. Podemos, con esto, yo siempre digo, o que hablamos en los grupos a veces, esto de que la familia, cuando está afectada, es como un círculo, enfermo o afectado, ¿no? Entonces, esto de que uno pueda salir de esa negación, ¿no? De decir, bueno, no, acá no pasa nada, salir de esa negación, romper ese esquema que está en la familia, ¿no? Y de decir, bueno, hacer el primer paso, el primer cambio. Nosotros tenemos uno de los lemas que dice que empiece por mí, ¿no? Poder salir de eso, poder primero, poder aceptar de qué se trata y poder entender de qué estamos hablando cuando se habla de que es una enfermedad, que no se trata de moral, no se trata de que la persona sea buena o sea mala, no se trata, no, se trata de esto, de una enfermedad, como un montón de otras, ¿no? Poder Muy aceptar... vinculada a una enfermedad muy vinculada a nuestro tiempo y casi como el tiempo que vivimos no es ni más ni menos que consecuencia de lo que a algunas personas les pasa con esto, ¿no? Sí. ¿Y sus familiares le han contado cómo comenzaron? Sí. Una salvedad, ahí no solo son familiares, sino que también pueden ir amigos o Ajá. una persona que tenga contacto con una persona con droga. Y en mi caso particular, por la persona por la que yo fui, y empezó de chico, desde los 14 años, y empezó porque el hermano también había empezado, porque se movía en un determinado... Claro, esos encuentros incluso en la Cla- escuela. Claro, por ahí uno tiene la mala suerte de que, bueno, tu hijo conoce a alguien que ya está en eso y bueno, y no estaba bien preparado para saber decir que no y bueno, y ahí ya fue por donde entró la droga a tu casa. Bueno, ustedes tenían fundamental interés en difundir lo que hacen y que se acerquen las personas porque seguramente es grande el problema en Córdoba y mucha gente todavía no se paraliza, ¿no es cierto? En principio la familia a lo mejor se paraliza, empieza a girar, como usted decía, en torno al problema sin ningún otro proyecto. En Córdoba tenemos 2 direcciones, en la calle 25 de Mayo 73, es el primer piso, oficina 1, ese es el grupo Nueva Vida, ese grupo está funcionando en Córdoba hace poco más de 3 años. El otro grupo que funciona en Córdoba está en la calle Rosario de Santa Fe 374, que es el viejo Hospital San Roque. Ahí también estamos en el primer piso. Y los días son en la calle 25 de Mayo, es el día martes y miércoles de 18 a 20 horas y los sábados de 9 a 11. ¿Habrá alguna dirección única para que la gente averigüe? ¿O algún correo electrónico para ¿Es comunicarse gratuito? o teléfono? Es gratuito. Es gratuito, es libre y es confidencial. Tenemos una línea de teléfono. Sí, a ver. 351 Sí. 342 9019. 19. Repetimos, 351-3429-019. Una línea directa con la que podés asesorarte, buscar la dirección y sobre todo el horario en que funcionan estos grupos, que son realmente esenciales y fundamentales, no solamente para ayudar al adicto, fundamentalmente para ayudar a la familia que está padeciendo. Y algo que no hace un consultor, un psicólogo o un médico en un consultorio privado, ¿no? Sí. Yo siempre digo que es la magia, digamos, que tienen los grupos de poder sentarte en una silla. Yo cuando llegué, poco creía en realidad de que podía funcionarme este programa. En sí, cuando llegué como muchos de nosotros, buscando ayuda para la otra persona, y cuando llegué me dijeron que era un grupo para mí. Parte de mi negación era pensar que yo no necesitaba ayuda, sino que la otra persona era quien necesitaba porque tenía el problema, ¿no? Ahí escuchando testimonios, por eso decimos que compartimos fortaleza, experiencia y esperanza, ¿no? Escuchar a otros miembros que hablaban, que contaban su historia, y era parecido, yo siempre digo, parecía que era mi historia, que alguien la estaba leyendo, claro, y la estaba relatando, ¿no? Poder encontrar en la otra persona que está sufriendo lo mismo que vos, dejar de sentirte solo,
dejar de un lugar donde uno puede ir, ¿no? Esto que podemos respetar nuestro anonimato, que podés ir, que podés hablar, que en los grupos nadie te va a juzgar, ¿no? Claro. E imaginemos que también esto debe servir, en base a lo que uno puede escuchar de otras experiencias, convertirla en experiencia propia, porque en algún momento alguno de ustedes dijo que parecía estar escuchando en cada uno de los relatos lo que le había tocado a cada uno vivir en carne propia. Casi todos nos pasa lo mismo. Escuchamos cosas que después vemos que es un patrón que pasa en toda la familia. Claro. Marcelo, Geraldine, muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros en base a un problema de muchos y que creo que han encarado ustedes con mucha valentía para hacer frente a esta problemática. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy amable. Bien, vamos a ir a la pausa. En un rato vamos a continuar con este tema, pero antes, Sergio Antoniazzi nos va a relatar qué pasa en Córdoba o vamos a la pausa. Vamos a la pausa, en instantes nada más, seguimos en los temas del día.